y nos dé también 1 o 2 ejemplos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, Marbelí, Antonio? Sí. Entonces, lo que sigue es lo que estuvimos revisando la sesión pasada, ¿sí? Esta sesión pasada donde hablamos antes del periodo vacacional de las máquinas finitas, lo que es una máquina finita. Debo decir que el concepto de máquina finita es un concepto sumamente importante, porque podríamos decir que en cierta medida, Marbelí, Antonio, es como una especie de el previo al concepto de una computadora. De hecho, si observamos la manera en la cual definimos una máquina finita como una sextupla, un conjunto compuesto por 6 elementos, E, I y O, que son conjuntos, FE, FO y E0, que son aplicaciones, perdón, FE y FO, que son aplicaciones o funciones, y E0, que es un elemento de un conjunto. ¿Qué podemos decir? Pues de inicio al conjunto E, que es el conjunto de estados posibles, el conjunto I, que es el conjunto de entradas, el conjunto O como conjunto de salidas, FE, que es la función de transición, FO, que es la función de salida, y EO, que es el estado inicial. Entonces, cuando nosotros tenemos una máquina finita, podemos construir una tabla de estados de esa máquina finita, ¿sí? Si consideramos que hay un número finito de estados, n estados, E0, E1, E2, NK, N, perdón, y un conjunto también finito de entradas, I1, I2 y K, considerando siempre a E0 un estado inicial. Entonces, observemos que podemos formar una tabla para M, donde en la parte superior las columnas representan las entradas y los renglones van representando los estados. Entonces, observemos cómo tenemos FDE 0 y 1, FDE 0 y 2, FDE y E0 y K, y después FDE E1 y 1, FDE E1 y 2, FDE E1 y K, hasta FDE EN y 1, FDE EN y 2, hasta FDE EN y K. Finalmente tenemos F de 0 EN. Entonces, esta es la tabla de estados de M. Entonces comenzábamos a trabajar con ello un poquito. Decíamos, bueno, hicimos un ejercicio. Si tenemos un conjunto de 3 estados, E0, E1, E2, un conjunto de entradas A, B y C, y un conjunto de salidas X, Y, Z, considerando que E0 es el estado inicial, pues escribíamos la tabla de la máquina finita de M. Hablamos también de cómo podemos definir el alfabeto como un conjunto finito no vacío, y ahí ya dábamos una definición interesante, ¿no? Decíamos, bueno, si A es un alfabeto, a cada elemento del producto cartesiano de AN, ¿sí? Le llamamos palabra de longitud n sobre el alfabeto de A, de tal manera que esto lo escribimos como un vector, básicamente, A1, A2, hasta n que pertenece a n. Ahora, si consideramos la existencia de la palabra vacía Q, de inicio decimos que Q tiene longitud 0, entonces al conjunto de todas las palabras de un alfabeto A le llamamos asterisco, que es la unión de todos los A's N's en unión de esa palabra de longitud 0, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Que el cardinal de un conjunto de palabras sobre A de longitud n es finito, mientras que A asterisco, pues es infinito. Y con eso nosotros definimos ese día
que si A es un alfabeto, podemos definir una aplicación, ¿sí? Esta aplicación que aparece en la definición 49, que llamamos justamente la operación concatenación. Bueno, pues hasta este punto hemos llegado, hasta este punto hemos podido llegar. Les pido un minuto, por favor, si son tan amables, denme un minuto si son tan amables, por favor. Entonces, déjame que lo diga. Gracias. Lo está dejando es comparar y como data. Gracias. Muy bien, pues entonces, como habíamos comentado, ahí tenemos el ejemplo de la función concatenación,
que esta función con concatenación, Marbelí y Antonio, lo que hace esencialmente es construir una regla que nos permite, identificar, eh, construir vectores, construir eh, vectores dados dos o más vectores. Entonces, voy a regresarme un poquito acá, voy a regresarme al ejercicio 46, si ustedes me permiten, y voy a dividir este ejercicio considerando como si fueran dos casos para que ustedes puedan practicar, porque la práctica es lo que nos ayuda a entender a veces. Y vamos a suponer que ese fuera el ejercicio A, y acá voy a escribir, si ustedes me permiten, un ejercicio B, considerando que ahora tenemos no solamente dos estados, sino que tenemos tres estados. Es decir, tenemos el estado E0, E1, E2, E3. Tenemos solamente dos entradas, que es AB, y tenemos en este caso, por otro lado, las tres salidas que hemos comentado. Y entonces yo les pido como un primer ejercicio, antes de entrar en detalle el día de hoy, que escribamos, por favor, la tabla que corresponde a esta máquina finita, considerando que tenemos cuatro estados, un estado inicial es 0, considerando que tenemos dos entradas y tenemos tres salidas. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a hacer es una tabla como la que aparece justamente aquí en la parte superior. No sé si se entiende qué hay que hacer, Marbelí, Antonio. Marbelí, Antonio, ¿alguna duda sobre lo que hay que hacer? Solo va a ser como la anterior tabla, hacerla igual casi, ¿no? Es muy parecida, así es, pero bueno, hay que hacerla. Sí, por favor, si son tan amables, vamos a dar, ¿cuánto tiempo necesitamos, Marbelí, para esto? 6 minutos. Perfecto, damos 6 minutos entonces.
¿Cómo estamos? ¿Ya terminamos? Ah, un momentito, por favor. Muy bien. Ya dimos por ahí un poquito de tiempo para que ustedes puedan revisar. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna dificultad que haya tenido para hacer este ejercicio. Era hacer simplemente una tabla directa. Antonio, Marbelí, ¿alguna duda? Yo tengo una pregunta. Ujú. En la parte donde está la X, la Y y la Z, se supone que tienen que coincidir con E y el número, pero si son más E y no alcanzan las letras. Muy, muy buena pregunta. Claro, claro. Es decir, lo que tenemos son más estados. De hecho, tenemos menos entradas y el mismo número de salidas. En efecto, va a haber un espacio donde vamos a tener que repetir alguna de las salidas. Así es. Usted podría elegir cualquiera, X, Y o Z.
Muy bien. Bueno, si revisamos entonces, si están de acuerdo, hemos dado un poco de tiempo. Más o menos nuestra tabla de la máquina finita debe de verse así, ¿verdad? Es una tabla muy parecida a la anterior. Tenemos M. Podríamos inclusive llamarle diferente M asterisco, por ejemplo. Y en esa M asterisco tenemos el estado inicial, que es 0, el estado 1, el estado 2. Podríamos agregar nuestro tercer estado, lo vamos a agregar aquí. Y entonces tenemos el estado E, 3, perdón, se hizo mayúscula, debe ser minúscula. Después tenemos esta función E, tendríamos F de ¿quién? De E, pero ahora de E3, coma A, como nada más tenemos dos entradas, A y B, esta columna se desaparece, no es necesaria. Vean, por favor. Y acá lo que tendríamos, completamos también F de E con E3 y B. Observen, por favor. Y nos quedan nada más las entradas, naturalmente. Como nada más tenemos en este caso, tres salidas, X, Y, Z, y tenemos 4 estados, debemos de ponerle a E3, al estado 3, que en este caso coincida con una misma salida. Marbelí, ¿a quién ponemos? ¿A X, a Y o a Z?
X. Perfecto, ponemos a X y ya está. Ahora, si Antonio puso en lugar de X a Y o puso a Z, también está bien en este caso. ¿Sí? ¿Antonio? ¿Se parece más o menos a lo que ustedes escribieron allá? Antonio Marbelín, ¿se parece a lo que ustedes escribieron allá? ¿O fue algo muy diferente? Sí, casi igual. Es casi igual. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de regresar, ya que hemos practicado un poquito, a nuestro punto número 50. Comentábamos que la definición 49 era esencialmente la definición de una concatenación, la función concatenación. Esta función que nos sirve para que si nosotros tenemos dos vectores o dos entradas, podamos construir entonces una entrada, pues una entrada mayor, ¿verdad? Que ya incluye a los dos anteriores. En eso consiste un poquito la idea de una concatenación. Pero bueno, podemos nosotros decir todavía un poquito más, ¿sí? Un poquito más. Y eso es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a decir entonces, vamos a hablar de otras funciones que intervienen en la construcción de una máquina finita. Recordemos que la noción de una máquina finita es esencialmente la noción fundamental de la inteligencia artificial, de las bases de la inteligencia artificial, así es como surge. Entonces, a estas funciones que ya hemos mencionado, que ya hemos recordado un poquito, vamos a agregar la idea de una función de cómputo. Es decir, vamos a considerar, vamos a escribir así, sea M una máquina finita, y vamos a decir que E, un estado del conjunto de estados C. Entonces, llamamos una función, o dicho de otra manera, una función de cómputo, vamos a ponerle acento, una función de cómputo de M respecto al estado E, es una aplicación, es una función. Vamos a escribir cómo es esta aplicación. Nos estamos refiriendo a la aplicación f de E. Un momento, por favor. Tenemos f de E, dos puntitos, que está definida, fíjense, está definida del conjunto y asterisco hacia el conjunto o asterisco.
Ahí está. Ujú. De tal manera que lo que hace esta función de cómputo es lo siguiente, fíjense. F de E, o sea, la función de estado aplicada a lambda, pues tenemos aquí la letra lambda. Bueno, no tenemos la letra lambda, entonces vamos a usar la letra W. Aplicada a W es igual a la función de salida, FO, es igual a la función de salida aplicada en el estado E. Aplicada en el estado E. ¿Sí? ¿Esto qué significa? En otras palabras, ¿verdad? Porque a lo mejor se ve un poco complejo así. Pues eso significa que la función de estado, si aplicamos la función de estado a un vector como I1 hasta IR, pues esta es igual, finalmente, a esa función de salida aplicada al estado dado por la función de la función de estado vean cómo se ve esto, de cada uno de los vectores I1, luego para I2, hasta IR. Un momento, por favor. Hasta IR.
Bueno, todo esto, ¿para quién? Pues para todo R que pertenece al conjunto de las y asteriscos. Para todo, decimos y 1 hasta y R que pertenece al conjunto de y asterisco. Y claro, considerando también el hecho de que R pues es mayor que 0. Entonces, esto es lo que hace una función de cómputo. Salud, salud. Esto es lo que hace una función de cómputo, de tal manera que podríamos decir que, bueno, la función, bueno, a la función de cómputo respecto al estado inicial, la llamaremos la función de cómputo de M. Esa será la función de cómputo de M, la función que está respecto al estado inicial de una máquina finita. ¿Mm? Bueno, vamos bien aquí hasta este punto. Ha sido una definición un poquito más compleja, ¿verdad? Pero esperamos que se pueda ir entendiendo poco a poco. Muy bien, me espero aquí un poquito para si gustan pasar esta definición y continuamos. Y estoy atento, Marlely y Antonio, del momento de continuar, ¿ok?
Muy bien, vamos a continuar. Ya hemos hablado entonces de esta función de cómputo, una función muy interesante, pero esta función de cómputo nos ayuda, creo que nos ayuda a entender un poco más esta función cuando hablamos de las siguientes propiedades. Creo que así en abstracto la función de cómputo se ve un poco compleja de operar, pero ahora que hablemos de las siguientes propiedades, creo que esto se va clarificando poco a poco. Bueno, sí, esta va a ser como una especie de definición 51. Entonces decimos, bueno, sea nuevamente una máquina finita, M, pero asociado a esta máquina finita vamos a considerar y vamos a llamar alfa a uno de estos vectores, los que hemos estado hablando acá. Vamos a llamarle alfa al vector I1 hasta IR. ¿Mm? Claro, suponiendo que este vector pues pertenece al conjunto asterisco, perdón, y asterisco, considerando siempre que R es mayor que 0. Pues entonces definimos voy a escribir acá abajo, definimos la función f de alfa y observen que esta función f de alfa es del conjunto de los estados al conjunto de los estados, es decir, una función f de alfa que va de E a E. ¿Y cómo definimos esta función? Pues lo definimos de la siguiente manera. F de alfa de E no es otra cosa más de calcular F de IR F de IR en E concatenada, por eso era tan importante la función concatenación que habíamos hecho antes, concatenada hasta F y 1 de E. Donde estuvo de esta manera, cada FI de E, cada FI de E
la f y e no es otra cosa que la función f, la función que ya conocemos, la función f de e aplicada al estado e con la entrada i. Con la entrada i. ¿Sí? Particularmente, perdón, o más bien en lo general, para todo e que pertenece al conjunto de estados y para todo i que pertenece al conjunto de salidas. Y claro, esto requiere que adicionalmente hablemos de qué pasa cuando solo tenemos la entrada. La entrada, perdón, cuando solo tenemos la situación de tal manera que tenemos W. Y aquí nuevamente definimos que F, que lo vamos a agregar con F de W de E igual a E mismo para todo EN, para todos los estados. Bueno, esta definición nos da un poquito de más luz, entonces, un poquito de más luz, entonces, sobre la manera en la cual nosotros podemos construir esta función de cómputo. Ahora, podríamos decir que otra expresión, otra manera de construir la función de cómputo de acuerdo a las funciones anteriores es justamente la función de cómputo que ahora escribimos así. Es una función de estados. F de para cada una de las entradas y 1 hasta R, que vean por favor, se puede escribir como FO de E, la función de salida de E, como aparecía en la primera definición que tomamos, pero la diferencia está en la segunda parte de esta definición. Porque ahora esta se puede escribir no como la FFE de cada una de las entradas, sino ahora como la FO, como la función de salida pues finalmente de la función de la función de entrada la función de entrada para ese estado.
para ese estado. Y esto lo repetimos para cada uno de las entradas y salidas. Es decir, lo voy a escribir de esta manera. Vean, por favor, es una concatenación. Después, vean, por favor, tenemos la función E de I de las entradas I1 hasta IR es igual a la función de salida de estado con la función de salida con la función de entrada I1 en el estado. Después lo concatenamos con otra función de salida de la función de entrada, pero ahora vamos a incluir no solamente la primera entrada, sino ahora estamos considerando la primera y la segunda entrada. Ahí está el cambio. Ojalá que todos pudieran ver esto, porque esto creo que va a ir ayudando a clarificar las dudas. Y el que sigue, observen, por favor, el que sigue, pues ahora, ¿quién sería? Sería otra vez F0 de F de I1, 2 y 3 de E. Y luego otra vez F0 de F de I1, I2 y 3 de E. Y así nos vamos hasta F0 de FI, perdón, de F de I1, I2, I3 y 4 hasta IR de E. Ahí está. Así entonces, aunque se ve una expresión larga y compleja, esta es una expresión aparentemente más básica, más simple, para hablar de la función de cómputo. Bueno, ¿qué más podemos decir en este caso? Pues todavía hay dos definiciones que me gustaría que pudiéramos atender en esta sesión antes de poder concluir. Estamos hablando de que tenemos ya solamente 2 sesiones más que estaremos hablando de máquinas finitas para que nuestros colegas, por una parte, el maestro Armando Pérez Morales, por otra parte, el maestro Ademir Bermúdez, puedan hablarnos ya directamente de robótica, que sé que es la parte más popular de este diplomado, y estamos en la parte más impopular, pero muy interesante, espero, para ustedes, porque aquí es donde se entiende cierta profundidad. Entonces ya tenemos la manera en la que se construye esta función de cómputo. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es hablar de que si E y E son estados de una máquina finita, se dice que E es accesible desde E si existe una palabra de entradas alfa, existe una palabra de entradas, vamos a usar la letra griega, alfa,
Disculpen ustedes. Ahí está, la que agrega alfa. Si existe una palabra de entradas alfa, tal que cuando nosotros calculamos f de alfa de E, cuando nosotros calculamos f de alfa de E, f de alfa E es justamente E'. Qué interesante, miren, qué interesante. Entonces, un estado E, podríamos decir, es accesible desde un estado E, de un estado E' es accesible desde un estado E, si aplicando la función de transición, la función f de alfa, un número finito de veces, podemos pasar del estado E al estado E'. Eso significa que un estado sea accesible. Ahora, observemos que puede existir una o varias palabras. ¿Sí? Puede existir una o varias palabras alfa que permitan pasar de un estado E a un estado E'. De hecho, decimos que un estado es accesible si lo es desde el estado inicial. ¿Qué significa esto esencialmente? Pues que podamos pasar del estado inicial a un estado E con un número finito de pasos aplicando la función de transición. Eso es que sea accesible, eso es lo que significa. ¿Sí? Y claro, así como hablamos de estados, podemos hablar de máquinas y podemos decir, bueno, una máquina finita es accesible si sus estados son accesibles. Ahí está. Máquina finita es accesible si sus estados son accesibles. ¿Vamos bien hasta aquí? Marlí y Antonio. Continuamos, ya se sienten un poquito cansados, continuamos.
o nos vemos el siguiente sábado. Marbelí, Antonio, ¿sí me escuchan? Bueno, entonces el día de hoy lo que hemos estudiado ha sido interesante porque hemos hablado cómo desde una máquina finita, con un conjunto de estados, podemos construir una función de cómputo. Hemos visto que construir esta función de cómputo no es una tarea simple, pero vamos a ver más adelante que esto será bastante útil. Y algo que hemos descubierto es que hay, hablando de máquinas finitas, hablando de los estados de las máquinas finitas, podemos hablar de la accesibilidad. De tal manera que un estado es accesible, sí, con respecto a otro, si aplicando la función de transición, un número finito de veces podemos pasar de un estado a otro estado. Y una nueva característica que hoy hemos descubierto en las máquinas finitas es que si una máquina finita es accesible en todos sus estados, entonces decimos que la máquina finita es accesible. Bueno, ¿alguna duda, Marbelí, Antonio? No. Bueno, vamos entonces, si están de acuerdo, a continuar el siguiente sábado. El siguiente sábado tendremos una sesión un poquito más larga. Les va a tocar de inicio a ustedes empezar con su exposición. Y de ahí hablaremos de la relación que hay entre las máquinas finitas, las submáquinas finitas, entonces, si están de acuerdo, nos vemos el siguiente sábado. Empezamos con su exposición y de ahí continuamos. Para hablar de la relación que hay entre las máquinas, las submáquinas. Vamos a hablar de las máquinas propias, submáquinas propias, las máquinas finitas que tienen submáquinas propias. Y esto va a ser fundamental porque vamos a empezar a hablar de aquellas máquinas que tienen la capacidad de poder transformar sus propios estados. Esa es posiblemente una de las características iniciales de hablar del concepto de inteligencia artificial. ¿Sí? Por ejemplo, el ser humano, nosotros tenemos la capacidad de poder transformar nuestros propios estados. ¿Sí? Despertamos, cuando despertamos, ese es nuestro estado inicial, y a lo largo del día, a través de funciones elementales que hace nuestro cuerpo, que hace nuestro cerebro, a través de la percepción, a través de procesos de razonamiento, vamos cambiando nuestros estados. Podemos decir que nuestros estados, hablando de la inteligencia humana, son nuestros estados esos estados los vamos construyendo con nuestra personalidad cada segundo de nuestra vida. Y entonces esta función de transición de la que hablábamos hace un momento, que tienen las computadoras, pues lo que nos dicen es que podemos cambiar de un estado a otro con un número finito de pasos. Es decir, que todos los estados, en este sentido, hablando de máquinas finitas, son accesibles. Es decir, una máquina finita es accesible cuando puede pasar por todos sus estados. Cuando en un número finito de pasos podemos pasar de un estado a otro. Bueno, pues ha sido un gran placer saludarlos. Si están de acuerdo,